Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, Periodismo Diferente. Bien, volvemos aquí en Proyecto Puente. Es la verdad, como le digo, un honor presentar a Andrés Oppenheimer con esta última obra. Él, por supuesto, es autor de muchísimos libros. Es un personaje de clase mundial. Sus actividades como escritor, intelectual, columnista, conductor de televisión y los notables éxitos que ha cosechado en estos años de labor infatigable. Por supuesto, en diferentes temas y los notables éxitos también en su férrea y disciplinada carrera, una capacidad también el que tiene, pues vamos a decirlo, singular y sobresaliente. Ha sido incluido entre los 50 intelectuales latinoamericanos más influyentes. Nació en Argentina, columnista de Miami Herald y analista político de CNN. Su nombre figura en el ranking del periodista más influyente en los Estados Unidos que realiza la revista Forbes. Es el periodista más galardonado en América Latina. Su columna sindicada se edita cada semana en más de 40 periódicos de América Latina, Estados Unidos y Europa. Recibió el premio Emmy por su programa Oppenheimer Presenta. Y esta nueva obra, la verdad que yo la recomiendo mucho. Aquí la tengo, mira, se la voy a presentar antes de darle la bienvenida. Yo le he estado escribiendo, bueno, he hecho columnas sobre el libro, lo he comentado muchísimo al aire. A raíz de nuestros comentarios, muchos empresarios han adquirido la obra de En Hermosillo, ¿Cómo vamos?, por ejemplo. Esta obra que habla del futuro del trabajo de la era de la automatización. Además, es un trabajo de 5 años de Andrés Oppenheimer, 5 años, del 2013 al 2018, y tiene una particularidad. Oppenheimer se adelantó a todo lo que estamos viviendo, a esta transición que ha sido tan agresiva en la era digital, que muchas empresas han caído, han sucumbido en esta era, otras han sobrevivido. Por supuesto, como ejemplos internacionales, Amazon, una de ellas, lo habla también en el libro y ya da unas cifras interesantes de los tecno-optimistas. Este libro fue premonitorio, este libro, le reitero, adelantó, advirtió todo lo que estamos viviendo, por eso vale doble, vale el triple y tiene una vigencia muy, pero muy importante. Andrés Oppenheimer, bienvenido a Proyecto Puente, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis Alberto, gracias por invitarme. Andrés, en verdad es un honor tenerte porque para mí, yo decía ahorita, he estado yo hace unos 2 meses hablando de tu libro al aire. Les decía, es como un semestre de universidad, la variedad de fuentes que tienes ahí y que plasmas, en verdad hacen un trabajo extensivo porque además, como reitero, son 5 años. Cuando empiezas a leer el libro y dices, ¿cómo existe un instituto para el futuro en Oxford? Pues sí, sí existe, que está prediciendo. La gente puede decir, sí, desde ahí se empezó a trabajar, además con, insisto, los ejemplos que pones. Pero primero, la relevancia. En este libro, advierte que el 47% de los empleos podrían desaparecer en los próximos 15, 20 años. Yo creo que ya se acotó, Andrés, ¿no? A esto, ¿a 10 o a 5? Efectivamente, Luis Alberto, porque cuando escribí el libro, como tú dices, salió hace 2 años, y dicho sea de paso, espero que sea más divertido que una clase universitaria, porque yo la verdad que me divertí muchísimo haciéndolo, viajé por todo el mundo, entrevistando a los grandes gurúes, y lo escribí de una manera entretenida porque no veo el futuro como una cosa apocalíptica, terrible. O sea, tenemos que prepararnos, como lo dice el título, pero no lo veo como una cosa necesariamente terrible. Pero efectivamente, en esos 5 años, obviamente no pude prever la pandemia, no sabía que se venía, pero todo lo que cuento en el libro, que decía ahí que iba a ocurrir en los próximos 10 años, ahora va a ocurrir en 2 años. Porque con todo este tsunami que trajo la pandemia, aceleró el trabajo a distancia, la teleeducación, la telemedicina, la telerobótica, aceleró todos los procesos de los que yo hablo en el libro. Y lo interesante, y por eso digo que creo que no es tan aburrido como lo podría ser una cátedra, es que no es un ensayo teórico. Lo que hice fue dividir el libro en capítulos según cada profesión y viajar por el mundo y preguntarle a los grandes gurúes de cada una de las profesiones o cada una de las grandes ocupaciones, preguntarles qué va a ser
de ellos, de esas profesiones en los próximos 5 años? ¿Qué va a ser de los abogados? ¿Qué va a ser de los periodistas, de los economistas, de los empresarios, de los oficinistas, de las manufacturas, de las ventas al por menor, etcétera, etcétera, etcétera? Y le dedico un capítulo al futuro de cada una de estas ocupaciones. Y como tú decías recién, todo lo que yo decía que iba a ocurrir en los próximos 10 años, ahora esta crisis, esta pandemia, nos ha empujado a adoptar de un día al otro muchas de estas tecnologías y a cortar los tiempos increíblemente. De manera que si en el libro empiezo diciendo que el 47% de los trabajos van a desaparecer en los próximos 10, 15 años por la automatización, por los robots, por las computadoras inteligentes, ahora ese lapso se ha cortado muchísimo. Por eso tenemos que cada uno en lo suyo prepararse y reinventarse o actualizarse, una de las dos, pero no podemos quedarnos quietos. Oye, quiero aclarar que no está acartonado ni aburrido, al contrario, a mí me hizo mucho reír, y tus encuentros con los robots que te atendieron en Japón, en los restaurantes, en verdad, desde hasta el robot que no sirvió cuando estabas presentando CNN, y cómo fue, no, al contrario, sí quiero aclarar que es un libro pedagógico, didáctico, pero muy cómodo para leerlo, en verdad, sí, nomás quiero sí aclarar eso, mi estimado Oppenheimer. A ver, ¿cuáles serían los trabajos más vulnerables? Porque ciertamente las máquinas, como dices, están haciendo trabajos de abogados, están ayudando ya a operar a doctores. Hay predicciones por ejemplo, ¿cuáles serían? Yo diría que más que trabajos son partes de nuestros trabajos. Por ejemplo, tú mencionabas recién los doctores. Si tú eres un dermatólogo, una dermatóloga, tienes que un poco reevaluar ya mismo lo que haces, porque hasta ahora los dermatólogos han ocupado el 50% de su tiempo en vernos las manchitas de la piel, del sol, y decirnos, esta es buena, esta es mala, esta tienes que hacer una biopsia, esta no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso se acabó, porque ahora con una aplicación del teléfono celular, tú te sacas una foto de la manchita y la aplicación te dice, está bien, no te preocupes, sigue adelante con tu vida, o te dice, vete a hacer una biopsia. O sea, el 50% de lo que hacen los dermatólogos ya no tiene sentido porque hay una aplicación que lo hace. Y lo mismo en todas las profesiones. O sea, en la nuestra, los periodistas, hoy día ya los robots, las computadoras, escriben la mayor parte de las historias. Por ejemplo, si tú miras las elecciones que acaban de pasar en Estados Unidos, todos los artículos sobre las contiendas para el Congreso fueron escritas por robots. Lo único que hizo un humano es poner al final del día, el 3 de noviembre de las elecciones, el porcentaje de votos que recibió cada candidato. Entonces, la computadora ya pone los antecedentes, el análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los abogados, ya gran parte de la jurisprudencia lo hacen los robots. En las manufacturas, en las fábricas, bueno, ustedes ahí en el norte de México lo saben mejor que nadie, la robotización está suplantando cada vez más trabajos manufactureros. El chiste que escuché en una fábrica de automotriz en Corea del Sur que visité era que la fábrica del futuro va a tener solo 2 empleados, un hombre y un perro. El hombre va a estar ahí para darle de comer al perro. Y el perro va a estar ahí para cuidar que el hombre no toque los robots. Porque esas son las fábricas del futuro. Sí, es lo que viene el libro, por ejemplo, esas cosas de que te ríes mucho, entre otras muchas cosas más que traen. ¿Cuáles son los que van a sobrevivir? Porque dices, la formación académica y habilidades como la creatividad, originalidad, inteligencia social y emocional serán claves para las profesiones del futuro, o los que entiendan mejor las nuevas tecnologías. Mira, Alberto, al final del libro tengo un capítulo entero sobre las profesiones del futuro y las divido en 12 áreas de ocupaciones del futuro. Y la primera, que después resultó ser corroborada por todo lo que ha pasado últimamente con el coronavirus, es todo lo que tenga que ver con salud y bienestar. Y ahí no me refiero solo a los médicos, porque también muchas de las cosas que hacen los médicos van a ser reemplazadas por computadoras, ya están siendo reemplazadas por computadoras.
Pero el médico siempre va a ser necesario, la médica, para tomarnos la mano, calmarnos y decirnos, mira, no te preocupes demasiado, lo que nos quiere decir el diagnóstico de la computadora es esto y lo otro. O sea, nos van a traducir, nos van a ser entendibles, nos van a dar empatía, nos van a ayudar a navegar por los diagnósticos que ya hoy las supercomputadoras están haciendo mucho mejor que los médicos. Pero no solo eso, todo lo que tenga que ver con bienestar, nutricionistas, profesores de Zumba, entrenadores físicos, todo eso no se va a acabar. ¿Por qué? Porque la demografía en todo el mundo nos muestra que la gente, hay cada vez más población de más edad, la gente vive cada vez más, y al mismo tiempo estamos trabajando, aunque parezca mentira, aunque quienes nos escuchen ahora dirán, este está loco, pero no, estamos trabajando menos que nuestros tatarabuelos. Nuestros tatarabuelos, en la época de las economías agrarias, se levantaban con el sol y se acostaban con el sol, y todo lo que trabajaban durante 14, 15 horas les alcanzaba para comer esa noche. Bueno, hoy día tenemos sábado y domingo, cosa que era impensable en la época de las cavernas, y en muchos países europeos ya se ha cortado la semana a 4 días. Entonces, tenemos más tiempo, vivimos más y mejor, y eso va a hacer, por ejemplo, que todo lo que tenga que ver con las profesiones del bienestar van a tener mucho futuro. Pero no te voy a enumerar las 12 áreas de las profesiones del futuro que cito en ese último capítulo del libro, pero una cosa que les sorprendió a muchos lectores, que se esperaban que yo dijera, tenemos que ser todos analistas de datos y tecnólogos y programadores. No necesariamente. Y una cosa que le asombró a mucha gente es que incluyo en esas 12 áreas de las ocupaciones del futuro a las industrias culturales. Y ahí me refiero al cine, la televisión, la literatura, todo el teatro, todo lo que tenga que ver con el ocio, con el tiempo libre y con la necesidad de embellecernos la vida. Porque, en primer lugar, por el mismo motivo, por el que hablábamos recién, la gente vive más, tiene más tiempo libre y eso no se va a acabar. Y segundo, como lo estamos viendo con la pandemia, hay un mercado cultural impresionante. Miren el fenómeno de Netflix, miren el fenómeno de todas las series de televisión que estamos viendo obligadamente, quizás por la pandemia, pero eso no se va a acabar. De manera que hay muchas áreas de trabajo del futuro que la gente no está considerando. Los padres que se horrorizan porque su hijo quiere ser músico, no, tranquilos. Ahí les cuento en el libro por qué eso no es tan terrible, pero cómo los músicos están cambiando y se están convirtiendo en pequeños empresarios, y cómo están haciendo para difundir su música en la época de la desaparición de las grandes disqueras, etcétera, etcétera. O sea, hay varias profesiones que tienen un gran futuro y que, a diferencia de lo que ocurre antes, ya no están dependientes de grandes empresas o de quién nos va a emplear. Cada vez más la gente puede crearse su propio empleo en estas plataformas de internet de las que cito en el libro, ya sea para vender productos o para vender servicios. Si tú antes eras un vendedor de artesanías en Hermosillo, tu radio de acción, tu mercado estaba limitado a la esquina en que lo vendías y a 4 cuadras alrededor. Hoy día tú te metes en Artsy o en eBay o en cualquiera de estas plataformas de internet y puedes vender tus artesanías en Zambia. Lo mismo si eres abogada, si eres contador, o sea, hay plataformas como Upwork, etcétera, etcétera, donde vendes tus servicios a todas partes del mundo. Entonces, todo esto está cambiando y se aceleró muchísimo con la pandemia, pero tenemos que estar al tanto de eso y prepararnos, cada uno en lo suyo, para poder estar a la cresta de la ola y que no nos arrastre la ola. Por eso, soy muy práctico en este libro, lo dividí en capítulos dedicados uno a cada ocupación, y le pregunté específicamente a los grandes gurúes de todo el mundo, de cada una de estas ocupaciones, ok,
¿qué les aconsejarías hacer a los abogados, contadores, médicos, deportistas, artistas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué debemos hacer? Aunque bueno, en el cine también ahí dices en el libro, y sí, yo no lo había visto, ya se usan cada vez más, menos, vaya, extras, la realidad virtual, ¿no? Y la digitalización vino a impactar en el mundo del cine exacto. Antes, para hacer una película, la de Ben-Hur, o vaya, esas batallas épicas usaban 10,000, 15,000 personas, ahora usan 15 y lo demás es realidad, ¿no? En el caso de Gandhi, cientos de miles. Pero bueno, van a desaparecer muchos trabajos. También en el libro cuento cómo se están digitalizando actores para que sigan actuando después de muertos. Están grabando sus expresiones y sus palabras y van a seguir actuando después de muertos y están dejando eso como legados a sus herederos. Pero bueno, como decía antes, por un lado, eso va a terminar con muchos trabajos, pero por otro lado está creando muchos trabajos, no solo de diseñadores gráficos y cineastas y fotógrafos, etcétera, etcétera, sino de todo tipo. Y lo cierto es que, como lo cuento en el libro, la tecnología siempre, a la larga, termina creando más trabajos de los que aniquila. El problema es a la corta. ¿Cómo llegar de aquí a allá? Ese es el problema, la transición. Y ahí es donde tenemos que prepararnos cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer las empresas? Porque esto es un proceso agresivo exactamente que impactó a toda la cadena económica productiva. ¿Qué debiéramos hacer ahorita ya, Andrés? Bueno, yo siempre, medio en broma, pero también medio en serio, siempre les aconsejo, cuando doy pláticas, a los empresarios poner un póster en cada oficina con el logo de Blockbuster, Kodak, todas tantas empresas monstruosas que se fueron a la quiebra por no innovar, ¿no? O sea, Kodak era una empresa de decenas de miles de trabajadores, se fue a concurso de acreedores porque Instagram, una empresita de 3 empleados, se le adelantó en la fotografía digital. Y bueno, hoy día Instagram es Instagram y miren dónde está Kodak. Lo mismo con varios otros ejemplos que doy. Netflix llegó y le ofreció el sistema de video y no lo quiso, es decir, sí, y además Kodak acabó 100 años, eso es muy emblemático lo que estás diciendo, porque Kodak, el mindset es muy importante, Andrés, es decir, la mentalidad del empresario, porque Kodak dijo, no, nosotros somos otra cosa. Bueno, y Netflix, hay muchas, no solo las de la industria cultural, muchas otras, Nokia, la compañía de teléfonos, empezó como otra cosa, empezó como una industria maderera. Netflix empezó mandando películas por correo, pero se reinventó. Y una de las tantas cosas que pueden hacer los empresarios es crear una cultura de la innovación dentro de la empresa. Hay muchas formas de hacerlo, en el libro las cuento. Google, por ejemplo, le da una determinada cantidad de horas a sus empleados para que piensen y propongan ideas nuevas. Otros dan premios, pero cada vez más las empresas van a tener que incentivar la creatividad, la innovación, no solo de los de arriba, sino los de abajo, porque a veces las mejores ideas, como lo cuento en el libro, vienen de abajo. Entonces hay muchas formas de incentivar la innovación. Y a nivel país tenemos que crear una cultura de veneración por los innovadores, porque todos estos lados que fui para escribir este libro, Silicon Valley, Israel, Finlandia, China, Japón, Corea del Sur, no son países que innovan, son en realidad ciudades o partes de ciudades. Estados Unidos, sí, uno puede decir que es un país innovador, pero uno también puede hacer el argumento de que hay lugares, centros de innovación en Estados Unidos. Silicon Valley, Boston, Austin, o sea, no es todo Estados Unidos. Y lo mismo pasa ni hablar de China, lo mismo pasa en muchos otros países. Entonces, los lugares que más innovan y más riqueza crean y más reducen la pobreza son los lugares donde hay una cultura de veneración por los innovadores. Porque, como lo cuento allí en el libro,
Eh, Estos lugares, lo que a mí me asombró, por ejemplo, en Silicon Valley, que tú hablas con cualquier chavo o cualquier chava y lo primero que te comentan cuando tú hablas con ellos, sus ídolos no son deportistas, sus ídolos son grandes innovadores, gente que patentó cosas interesantes, Bill Gates, etcétera, etcétera. En nuestros países, todos los jóvenes quieren ser el próximo Chicharito, la próxima Madonna, o casi todo, y está bien, o sea, no tengo nada, a mí me encanta el fútbol, no tengo ningún problema con eso, pero si no creamos una cultura de veneración por Mario Molina, por los premios Nobel de física, de química, por el chavo o la chava que ganó la Olimpiada de Matemáticas, si no creamos una cultura de veneración por ellos, los demás jóvenes no se van a sentir atraídos por seguir esas rutas, por seguir esos caminos. Entonces, una de las muchas cosas que cuento es que en todos estos países que visité, hay, o por lo menos en esas ciudades, en esos clústeres de innovación, hay una veneración por los innovadores, en buena parte impulsada por los empresarios, por la prensa, por los académicos. No es una cosa que venga necesariamente de los gobiernos. Muchas veces ocurre a espaldas de los gobiernos. Pero es algo que está innato en la cultura y que se puede incentivar. No es ninguna ciencia, ya se sabe cómo se hace. O sea, una parte de ellos son los premios a la innovación. Y no estoy hablando de un viaje a Disneylandia para el niño o la niña que ganó una Olimpiada de Matemáticas. Estoy hablando de premios de $100.000 para el niño o la niña que gana la Olimpiada de Innovación. Eso hace que lo salgan los periódicos, se convierta en noticia y los demás niños digan, wow, qué bárbaro, qué interesante. Entonces, tenemos que crear una cultura de veneración por los innovadores y eso no lo va a hacer el gobierno, y menos muchos de los gobiernos que tenemos hoy en día en muchos de nuestros países. Eso tiene que... Oye, Andrés, pero eso tendría que empezar, como dices, también en la educación, ¿no? Porque todo eso, excelente, exacto, se tiene que, dices en el libro, ayudar a los niños a encontrar su pasión, prioridad, fomentar la curiosidad, la perseverancia y a no rendirse ante el fracaso. Es decir, Bueno, das claves muy importantes. Eso lo digo en el capítulo sobre los maestros y las maestras. Exacto. Porque los maestros y las maestras van a dejar, y ya la pandemia lo demostró, lo que decía allí, ya no tiene sentido que sean impartidores de conocimientos. La función del maestro y de la maestra en los últimos 200 años está totalmente perimida. Es absurdo que una maestra hoy se pare frente al pizarrón y le diga a los niños, a las niñas que Colón descubrió América en el año 1492. Es ridículo. Cualquier niño o cualquier niña lo busca en Google y lo aprende de una mucho mejor manera, con videitos, con música, con baile, con lo que sea. Entonces, el rol del maestro o de la maestra como impartidor de conocimientos es totalmente obsoleto. Ahora, eso no significa que los maestros o las maestras sean totalmente obsoletos. No. Hay cosas, como lo cuento allí, que ni el buscador de Google, ni los robots profesores, que los va a ver y los hay ya cada vez más, van a poder hacer. Y eso es enseñarles a los niños normas éticas, eso es ayudarles a los niños, a las niñas a encontrar su vocación, eso es ayudarles a los niños, a las niñas a trabajar en equipo. Bueno, todas esas cosas todavía y por mucho tiempo las van a poder hacer los maestros mucho mejor que los robots o que el buscador de Google. Pero tienen que cambiar, tienen que dejar de hacer lo que hacían antes, porque repito, lo que hacían antes es totalmente obsoleto. Andrés, para cerrar, ¿algún otro mensaje? Yo te puedo seguir entrevistando, tengo muchas más, pero me dicen que estás con los tiempos, pero para mí es muy importante porque voy a seguir hablando en verdad de tu obra. Para mí es un antes y un después y todo el mundo tenemos que leer, sobre todo empresas, bueno, todos los públicos, algún mensaje para innovar o en la innovación, en la actualización. ¿Con qué cierras? Bueno, el mensaje es universal. Estoy súper orgulloso que el libro acaba de salir, además en inglés, por supuesto, en chino, salió en China. Porque está despertando un interés. Pero yo, a ver, si me pides un mensaje, yo diría, no le tengan miedo al fracaso. Porque eso ya lo decía en un libro anterior que se llamaba
Crear o Morir, donde entrevisté a los grandes innovadores de nuestros días. Y todos ellos tienen una cosa en común: fracasaron muchísimas veces antes de tener éxito. Y ahí decía que no hay éxito que no sea el resultado de una larga cadena de fracasos. Y cito muchísimos ejemplos. Pero lamentablemente en México, en Argentina, en muchos de nuestros países latinoamericanos, crucificamos a los que fracasan, en lugar de ver el fracaso, entre comillas, como un eslabón más de aprendizaje en la carrera hacia el éxito. Todos estos grandes emprendedores que entrevisté en Crear o Morir, ese libro anterior, todos me contaron de las veces que han fracasado y cómo han fracasado una y otra vez. Porque eso de que se te ocurre una gran idea e inventas algo y vas al banco y te dan un crédito, eso no existe. No es así, no funciona así. Por ahí habrá funcionado alguna vez así, pero ninguno de los grandes innovadores mundiales que entrevisté me contó eso. Al contrario, todos dicen y cuentan sobre los varios tropiezos que tuvieron hasta llegar a su gran innovación, a su gran invención. Pero en este libro cuento eso, por supuesto, pero principalmente les digo: prepárense, no se queden dormidos, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Excelente, Andrés, en verdad un honor y felicidades, en verdad, por este trabajo de 5 años cristalizado en una gran obra, y yo voy a seguirla promoviendo, y pues espero que no sea la última vez que hablemos. Un abrazo, Andrés, gracias. Agradezco y felicitaciones por el proyecto Puente. Gracias, Andrés. Abrazo. Andrés Oppenheimer, del autor de Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. En verdad, usted tiene que leer este libro. Créame, yo me quedé con muchas más preguntas, pero hablamos 25 minutos. Mire, usted también él habla de un desempleo tecnológico que pudiera venir. El mismo Peter Diamandis admitió, años después en su libro Abundancia, él es un acérrimo tecnooptimista de Silicon Valley, decía que el futuro es mejor de lo que pensábamos, pero ahora la velocidad del cambio tecnológico, es mayor, es mucho mayor a lo que 4 años le dijo, por ejemplo. Él, desde su primera entrevista, y hay una temor de lo que pudiera ocurrir en los países, sobre todo latinoamericanos, que no están preparándose. La gran mayoría de países latinoamericanos, dice, le estoy haciendo un resumen de todo lo que el libro trae, se han quedado dormidos, no se enteran, parece, de la amenaza que representa el desplazamiento de robots en los trabajos, por ejemplo. Vamos a tener que colocar los desafíos sociales de la tecnología en el centro de nuestra agenda política. Por ejemplo, cómo adaptarnos a las transformaciones. Habla incluso de un ingreso básico a cambio de servicio comunitario para evitar conflictos sociales o masivos en los países ante el desplazamiento a los que no logren reinsertarse, en los trabajos. Y mucho más, de veras. Yo le quiero promover que lea, compre este libro, debe estar también digital, le va a servir. Yo lo tengo todo rayado, todas las profesiones, le hice un resumen, hablé 25 minutos. Para mí, la verdad, un honor. Yo admiro mucho a Oppenheimer, de los periodistas más importantes a nivel Latinoamérica y del mundo, y es parte de la celebración del 10º aniversario del Proyecto Puente, darle un extra con voces acreditadas a nivel internacional. Ayer Fernando Sabater, hoy Oppenheimer, antier estuvo Elon Trucks desde Michigan, Karina López Ibich de Climate Reality, que ella es representante de Al Gore, que está en Hermosillo, y mañana cerramos con Diego Sorno sobre sus documentales entre la realidad y el cine y el periodismo. Va a estar muy interesante. Sálvese quien pueda. Tiene que leerlo, de Andrés Oppenheimer. Ya nos vamos, cerramos con broche de oro y rompimos el esquema de producción. Él podía nomás esta hora, él está en Miami, como vio usted, y no podía estar antes, pero dijimos, vale la pena hacer este esfuerzo. Suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, desde las 6:30 de la mañana, hora Hermosillo. Estamos en YouTube como Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live, en Twitter, por todas partes. Con permiso, Dios los bendiga, Dios nos bendiga. Gracias.